Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestra cita mensual Café con la Prensa. Nuestro orador es el ingeniero Víctor Urrutia, secretario nacional de Energía, un pilar, como todos saben, en el desarrollo de las políticas de la industria energética de nuestro país. Hoy nos hará una radiografía del sector y hablará sobre los retos de diversificar la matriz energética del país. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Banco Nacional de Panamá, Hospital Nacional y ENSA. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos nuevamente y le damos la bienvenida al señor Urrutia. Fíjate que se aprieto aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias, Yolanda. Estoy un poquito preocupado. Yo espero que el desayuno quede muy bueno. La charla no sé, pero ahí vemos. Le quiero agradecer a todos que estén aquí, porque veo que hay más interés de lo que yo pensaba en el tema. Y pues pretendo hacer una breve exposición de algunos temas que tienen que ver con el sector energético. La presentación un poquito así aleatoria, tiene algunos temas que quiero resaltar. Costo de energía, que es un tema que a todo el mundo le interesa. Ahí el comentario relevante, nosotros tenemos una dependencia en importaciones y la mantendremos por un buen rato, quizás para toda la vida. La generación todavía está muy concentrada en hidro y térmico y en este momento pues estamos haciendo algunos cambios de eso. La energía renovable no convencional representa el 12% de la capacidad instalada. Tenemos el parque eólico más grande de la región, que yo pienso que la mayoría de ustedes lo han visto en el área de Peronomé. Hay otros parques en ciernes y la energía solar sí está haciendo unos avances muy importantes, y quisiera después más tarde hablar un poquito sobre la energía solar como en la forma de generación distribuida, es decir, como autoabastecimiento, que es una cosa interesante. La perspectiva de tarifas me tiene muy preocupado. El nivel de inversiones dentro del sector de energía es alto para la región y para Panamá. Es decir, en el mercado de inversiones, pues, energía es un factor muy importante. Yo creo que aquí hay gente que sabe de eso más que yo. Nosotros hicimos una propuesta de ajustes de la ley eléctrica existente, que era realmente ajustes menores, pero que pensamos que son muy importantes, que desgraciadamente se ha quedado aguantada, pero pensamos que hay que impulsarla. Y quizás la contribución más importante que hicimos en estos años, desde el punto de vista de política energética, es que hemos reactivado la elaboración de un Plan Nacional de Energía que comenzamos hace 2 años, 3 años, y hemos hecho una revisión y estamos por iniciar una segunda revisión ahora. La idea ahí es un plan prospectivo que nosotros tratamos de analizar en qué dirección nos estamos moviendo y qué ajustes podríamos hacer para movernos en la dirección que es más conveniente. Hemos encontrado que es muy útil conversar con mucha gente, y la característica de ese plan ha sido más que nada tener una alta participación a todos los niveles, y la respuesta de la población ha sido muy positiva, de tal forma que seguimos con esa idea de seguir, y pensamos que debería ser una costumbre involucrar más a la gente en las decisiones del sector energético. Y bueno, viéndolo todos ustedes aquí, me parece que sí hay interés, ¿no?
Entonces, creo que no nos estamos equivocando en ese sentido. Comenzamos pues con el sector eléctrico. Crecimiento de la demanda es un tema que nos tiene un poquito preocupados, o digamos, queremos entender mejor el crecimiento de la demanda. Como ustedes pueden ver ahí, el crecimiento que venía muy fuerte, demasiado, esos crecimientos de 8 y 7% realmente ponen una sobrecarga al sistema que nos pone en problemas. Esto ha disminuido enormemente. Yo creo que todos los que estamos en el sector, y aquí hay varios, hemos tenido largas discusiones de por qué. Los factores que deben incidir en el crecimiento son obviamente la actividad económica, pero también hay otros factores, ¿no? Al principio, la primera baja en el 16 pensamos que tenía que ver con el clima. Fue un año mucho más fresco que los años anteriores, mucho más lluvia, mucho más nubes. Panamá depende mucho del aire acondicionado. En realidad hemos tenido 3 años seguidos que la demanda térmica ha sido un poquito más controlada. La actividad económica ha disminuido, pero también yo pienso que ahí hay un componente de eficiencia que no es porque nosotros hayamos hecho un gran trabajo en promover la eficiencia, sino porque la eficiencia se está dando, el mercado la está dando sin que haya más participación nuestra. Ahora, no es que yo esté opuesto a la eficiencia, todo lo contrario, pero en realidad sí, entre las 3 cosas han tenido un impacto muy importante, y nosotros vemos que el crecimiento de la demanda pues no es el que habíamos visto anteriormente, y eso en términos generales es bueno, porque inclusive se ha notado un desacople entre el crecimiento económico y el crecimiento de la demanda. Es decir, hay un desacople que está claro ahí, pero yo creo que también el problema de la desaceleración económica obviamente tiene un papel importante ahí. Los datos: cobertura eléctrica nacional 94.5%. Este es un tema que a mí siempre me ha parecido que es más importante de lo que en un grupo de profesionales le damos a veces. Nosotros tenemos todavía un compromiso grande con gente que no tiene acceso a la energía eléctrica. Pienso que la reforma del sector, que yo personalmente pienso que fue un éxito, en su punto más débil quizás fue la electrificación rural. Creo que se han tomado medidas correctivas en esto. El Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido una participación importantísima, que casi como la conciencia del sistema. Luego José Ramón allá. Y hemos recuperado un poco, pero falta mucho por hacer. Y tenemos unos planes interesantísimos en ciernes. Los intercambios regionales, se habla mucho de que Panamá se hacen las plantas para poder exportar. En realidad, eso no es cierto. Nosotros por mucho tiempo fuimos más bien un importador neto pequeño. Lo que más se hace es intercambio. Es decir, a veces se compra, a veces se vende, depende de las necesidades, depende de los precios. En el último año, quizás por el hecho de que la generación se ha mejorado, y más, pero mucho más por el hecho de los problemas que hemos tenido de transmisión y de capacidad de transporte del oeste del país hacia acá, hemos exportado más. El año pasado exportamos 311 gigavatios hora neto. Ahora, tomen en cuenta que la generación del país está arriba de los 10.000 gigavatios hora, así que esto es 3%. Digo, esto no es una cosa significativa, pero no deja de ser importante, porque plata sí es, y es importante. El otro tema que quiero destacar aquí es la capacidad fotovoltaica. En el año 14 era 2.4, en el año 17 era 143. 143 creo que es casi 60 veces más. Esto no es el resultado de un planeamiento muy cuidadoso ni de un esfuerzo que hemos hecho muy bien, es el resultado de los precios. Y seamos francos. Nosotros tenemos una característica en los libros
que es buena y en el cual hemos estado relativamente al avance del resto de los países, que es las instalaciones de autoconsumo. En eso hemos avanzado bastante y tenemos voy a hablar de eso un poquito más. Lo que dice allá es cosa que yo creo que todos ustedes saben. El sector eléctrico sigue siendo un sector de consumo intensivo de capital, sigue siendo un sector en donde la recuperación es larga porque los márgenes son relativamente pequeños, es un negocio muy estable, así que la gente no espera tener una gran recuperación rápida porque no tiene mucho riesgo. Especialmente ahora tiene un contenido tecnológico importante. Es una industria dirigida a todos los sectores. Es decir, el sector eléctrico, nosotros queremos decir, no es el protagonista del desarrollo, pero es esencial para el desarrollo. Y entonces tiene que poder crecer suficientemente rápido para que no frene nada más y suficientemente despacio para que no nos ahogue, ¿no? Porque sí se puede poner, y bueno, obviamente es un sector estratégico. Ahora, volviendo al tema de la generación, aquí tenemos dos gráficas que creo que enseñan un poco lo que puede pasar. Tenemos el año 17 completo, y ustedes ven ahí, pues la participación hidro sigue siendo dominante en el sector. Este es un año completo. En ese año, el eólico fue 4.6% para el año. El eólico varía mucho entre verano e invierno. El solar fue 1.5% y tenemos un porcentaje que no se puede ver ahí, pero de térmico que es importante, un poquito más de una cuarta parte, ¿no? La gráfica del otro lado es del mes de agosto que acaba de pasar. Ese fue el primer mes que tuvimos la planta de gas natural que está en Colón en servicio. La planta generó bastante porque estaba en pruebas, así que tenemos ya 9% de la generación del mes fue de gas natural. El hidro sigue siendo un factor importante, especialmente en un mes de agosto, que hay mucha agua. Tenemos algo de solar, 2%, tenemos algo de eólico. El eólico no es muy importante en los meses de invierno. El eólico es muy importante en los meses de verano. Y tenemos, pues, el carbón se apagó, porque es una planta que es bastante inflexible, y tenemos algo de búnker. ¿Qué pensamos que va a pasar? Y esto podemos hablar después más tarde, pero también es buen momento para decirlo. Con el advenimiento de más gas natural, nosotros lo que vemos es que el búnker debe desaparecer antes digamos, de la próxima década. Vamos a tener generación térmica con gas. El carbón no va a desaparecer inmediatamente. Estamos comenzando una planta nueva que no forma parte del sistema, pero está conectada al sistema, que es la planta que está asociada a la mina de cobre, que es una planta importante de 300 megavatios, que está en pruebas ahora mismo. Y tenemos, pero tenemos el hidro, entonces vamos a seguir desarrollando cada vez más eólico y solar, que es el complemento. Ahora bien, déjame seguir aquí. Este es el otro tema que me gustaría destacar. Esta es la capacidad fotovoltaica instalada como autoabastecimiento. Esta es la capacidad que se instala en los predios del usuario para que a través de una conexión con la red se haga el neteo de su generación versus el consumo de la red. Como pueden ver, en total tenemos en todo el país 414 clientes. Ese dato debe ser de finales del año pasado, con una capacidad instalada de 23 megawatts. Si vimos antes que la capacidad solar en este momento está alrededor de 140, pues esto es una cantidad que no es despreciable, pero tampoco es dominante, ¿no? La razón por la cual lo destaco es porque yo sí pienso que esta es quizás la parte más importante del crecimiento solar y de donde el consumidor tiene oportunidades para
poder maniobrar, y en este momento en realidad yo le diría a cualquiera que la instalación de paneles solares en forma de autoconsumo, teniendo algo de espacio para hacerlo, es un buen negocio. No es quizás el mejor negocio del mundo, pero es un buen negocio. Es una operación rentable, los precios son atractivos y te hace sentir bien también tener generación propia en tu casa. Y el valor psicológico de eso es algo importante. Pusimos allá, destacamos el escándalo que se formó con el impuesto al sol, que yo diría que fue una cosa desafortunada, porque lo que se trató de hacer es consultar para que la industria fuera más sostenible en el tiempo. Es decir, como está creciendo rápidamente y como hemos estado haciendo algunos ajustes, hay que hacer todavía algunos ajustes para asegurarnos de que el crecimiento no le haga tenga un impacto negativo sobre el resto del sector y que pueda entonces causar un conflicto. Antes de que eso sea un problema, deberíamos haberlo resuelto. Hicimos una propuesta, la propuesta desgraciadamente no fue debatida en un foro, sino que fue debatida en las redes sociales, y entonces se formó una gritería y la hemos puesto ya, y de hecho se han estado haciendo reuniones para ir solventando esos problemas. Nosotros pensamos que este tipo de instalación es y tiene un papel muy importante que jugar, y me parece inclusive que es la forma que mejor se puede utilizar la energía solar. La energía solar en fincas solares, bueno, en mi opinión nada más, pero me parece que ocupa mucho espacio y inutiliza el terreno, así que me gusta más que esté dentro de los predios de la gente, en los techos, y eso me parece que tiene mucho más sentido. Ahora, está un poco limitado, ¿no? Ok, esto viene más o menos de nuestros estudios prospectivos del Plan Nacional de Energía. ¿Qué va a pasar? ¿No? Nosotros tenemos una generación en este momento, en el año 14, pues cuando se hizo el primer plan, la cantidad de renovables no convencionales era muy, muy pequeña, teníamos muy poco viento, un poquitito de solar, teníamos mucho hidro, como siempre hemos tenido, y bastante térmico. Eso lo hemos estado evolucionando, y nosotros pensamos que de aquí al año 30 vamos a tener mucho más renovables no convencionales. La cantidad de hidro va a ser muy parecida, pero va a llegar a un peso importante. Nosotros estamos a un nivel de que el hidro que falta por desarrollar no es tanto, tiende a ser caro. Hay la planta de Changuinola, que todos los que estamos en el negocio pensamos que se debería desarrollar porque es una planta grande y que tiene mucha regulación, pero que tiene unos problemas importantes para desarrollarse, así que también eso puede ser un problema. Y lo que quería llamar la atención, que el térmico que se ve ahí, nosotros prevemos que va a ser gas. Entonces, hay un poquito a veces de confusión, porque nosotros hablamos mucho del gas como una solución, y voy a hablar más de eso dentro de un ratito, pero no es que nosotros estamos promoviendo que vamos a tener gas como la fuente principal de energía, sino que el gas, siendo por la tecnología que representa una forma de generación mucho más flexible, se adapta mucho mejor a las renovables que tienen una intermitencia alta. De manera que nosotros pensamos que eso es lo que va a ocurrir, y pensamos que para el año 50 tendremos ya una base térmica, y una base convencional no renovable mucho más fuerte. Ahora bien, esto es electricidad. Nosotros hemos estado empujando y vamos a seguir trabajando en eso, en los estudios, la forma como tratamos de mejorar la matriz energética total del país. Y no tengo gráficas aquí para mostrarlo, pero el consumo de petróleo en Panamá, evidentemente, en este momento ya es principalmente en el sector transporte. Y entonces, una de las metas que uno quisiera lograr en energía
si se quiere cumplir con los compromisos que se hicieron en París sobre emisión de CO2 y en términos generales desarrollar el país a una matriz energética más saludable, más sostenible, nosotros tenemos que comenzar a convertir parte de lo que es combustión a electricidad. Eso implicaría el transporte eléctrico. Panamá está haciendo las inversiones correctas, diría yo, en el término de transporte masivo, con el desarrollo del metro y la línea 2 que está ya por terminarse, la línea 3 que está por licitarse. Esos son operaciones de transporte masivo que consumen en realidad muy poca energía para lo que hacen. El metro de Panamá, el que está funcionando actualmente, consume menos de 1 kWh por pasajero, mueve 250.000 pasajeros al día. Digo, desde el punto de vista energético es una maravilla. Desde el punto de vista de que descongestionó la ciudad, pues no tanto, pero nada más que pensemos qué pasaría si tuviéramos 250.000 personas más andando en buses y en carros, ¿no? Así que pensamos que ese es el movimiento en la dirección correcta, tanto desde el punto de vista del transporte como desde el punto de vista energético. Y pensamos que eso es una solución. La otra cosa que tiene que pasar es que tenemos que ir convirtiéndonos a vehículos eléctricos y eso está pasando solo. Es decir, la tecnología se está desarrollando, los vehículos eléctricos van a ser una realidad y mientras que perdamos un poco el miedo a tener vehículos eléctricos, etcétera, yo creo que vamos a ver mucho más de eso. Por lo pronto, pues sí, en Panamá hay una buena cantidad de vehículos híbridos, hay un numerito todavía casi despreciable de vehículos totalmente eléctricos, pero hay que mirar en esa dirección. La otra cosa que se puede hacer es el transporte público, pues ponerlo de otra forma, quizás con gas también, pero a mí me parece que la electricidad, es decir, evitar la combustión es la solución del problema. Bueno, para terminar esto, creo, esos son números del sector. A mí me gusta destacar aquí el hecho de que nosotros tenemos un montón de plata en subsidios eléctricos. Acabamos de echar para atrás, si se quiere, en los subsidios eléctricos, lo cual es una vergüenza, pero en todos los casos, la decisión que se tomó originalmente de mantener el grueso de las empresas como empresas mixtas, nos ha dado como resultado que los ingresos a la nación por el negocio eléctrico son más altos que los subsidios. Así que, desde el punto de vista del Estado, la operación del sector eléctrico le deja algo de rentabilidad al Estado y nosotros podemos subsidiar a las personas que realmente necesitan electricidad a mejores precios en forma, digamos, que sea financiada por el sistema. Y eso quizás no es lo óptimo, pero es bastante bueno. Es decir, si podemos entrar a discutir toda la política de subsidio, pues podemos quedarnos todo el resto del día aquí, pero yo sí quisiera pensar de que lo mejor sería hacer lo mínimo posible, pero que el sistema pague por eso. Eso lo estamos logrando indirectamente, pero lo estamos logrando. Y eso es lo que quería mostrar aquí. Ok, este es el tema del momento. Y entonces hemos estado hablando mucho de gas natural y entonces de repente comenzamos a decir, bueno, pero es que de repente esto no puede causar un problema, ¿no? El problema con el gas natural es interesante de todo punto de vista, porque el gas natural ha sido un combustible casi que no se puede utilizar. Los países que tenían gas natural y los lugares donde había producción de gas natural lo veían casi como un estorbo. Es un combustible que era muy barato, asociado a la producción de petróleo, difícil de transportar. El gas natural tiene la peculiaridad, el gas natural es principalmente metano, y el metano no se liquifica con presión, como es el caso de lo que nosotros conocemos, el LPG, que uno lo comprime y se vuelve líquido. Cuando se vuelve líquido, uno tiene una densidad
más razonable y puede transportar entonces un tanque que está con un poquito de presión y llevar una cantidad importante de energía. El gas natural no se vuelve líquido, así que no importa cuánto lo comprimas, no estás llevando mucho cuando llevas un tanque de gas natural. Entonces, la forma de volverlo líquido es enfriándolo. Y las temperaturas que se necesitan para que se vuelva líquido son temperaturas realmente muy bajas. Estamos hablando de menos 160 grados centígrados. A esa temperatura la mayoría de los metales se vuelve frágil, entonces hay que manejarlo con algunos metales que soportan esa temperatura, y toda la tecnología asociada al manejo de gas natural líquido es sofisticada y costosa. Entonces, por mucho tiempo esto no fue un negocio, pero a medida que el petróleo aumenta y el gas natural pues tenía su participación y había algo de gas natural líquido en algunos lugares donde hay exceso de. Sin embargo, en el año más o menos el 2009 ocurre una revolución en los Estados Unidos en la forma de extraer el gas, y esto es lo que le llaman el fracking, y entonces los Estados Unidos pasa de ser un importador de gas natural líquido en ese año, y hoy en día Estados Unidos es un exportador de gas natural líquido. No es el principal exportador, todavía sigue siendo Qatar y Australia, pero Estados Unidos es el tercer exportador en el mundo de gas natural líquido y tiene en construcción trenes de liquefacción que lo van a convertir en el primero. Entonces, la producción es tan grande que el precio del gas natural se ha divorciado totalmente del precio del petróleo. Entonces tenemos un combustible que tiene un precio que es mucho más estable, y si bien es cierto, el combustible, el gas, en forma de gas en los lugares donde se produce, en Estados Unidos, en Rusia, es muy barato. El gas natural líquido es un poco más caro porque hay un proceso para convertirlo en líquido y hay un proceso para transportarlo. En este momento es competitivo con las formas de petróleo más baratas, es decir, el fuel oil, y tiene la virtud adicional de que es bastante limpio, y como es liviano se puede quemar en máquinas, y aquí estoy viendo a una gente que está en ese negocio, se puede quemar en máquinas que son mucho más eficientes y que funcionan mucho mejor. También tiene un alto grado de flexibilidad. Entonces el gas natural reúne muchos de los requisitos de lo que uno quisiera que tuviera un combustible para generación de electricidad, y entonces el hecho de que nosotros estemos entrando en ese mundo ahora debería ser una gran ventaja. Dicho todo eso, vamos a ver qué es lo que nos ha pasado. En el año 2013 se hizo una licitación que en su momento fue muy cuestionada. Tuvo un solo proponente y propuso una planta de 670 megawatts, un contrato de 500 y pico, con un precio. Y se dijo, bueno, viene el gas natural a Panamá y eso va a ser bueno. En realidad, cuando nosotros llegamos al gobierno, que fue 18 meses después, no había habido nada, no se había hecho ningún esfuerzo. Eventualmente el regulador procedió a cancelar la licencia. Nosotros procedimos a iniciar los procesos para una licitación, y 29 meses después de adjudicado el primer contrato, se hizo la licitación y se adjudicó el segundo contrato con una planta más chica, 350 megavatios, en una licitación que hubo 27 proponentes y el ganador fue Costa Norte. 3 meses después se hizo una segunda licitación, es decir, estos son 32 meses después de adjudicar la primera, y hubo 14 proponentes y se adjudicó a una empresa que se llama Martano, otro proyecto de 350. Como 3 meses después de adjudicado lo de Martano, entonces comenzaron los problemas legales. La Corte Suprema revivió este contrato, y a pesar de que lo han revivido en un par de ocasiones y se ha caído en un par de ocasiones y lo vuelven a revivir, la planta no ha comenzado a construirse, pero sí está poniendo un freno total a las futuras licitaciones. Eso tiene un impacto negativo en la tarifa y es una preocupación porque tenemos inclusive más capacidad contratada de la que necesitamos. ¿Por qué hicimos las licitaciones?
Bueno, porque las plantas demoran en construirse. Si no hubiéramos hecho esa licitación en septiembre del 2015, no tuviéramos esta planta ahora mismo funcionando y quizás podríamos tener problemas este verano que viene. Ahora con esa planta nosotros estamos totalmente seguros de que no vamos a tener problemas. Siempre yo soy muy supersticioso. Entonces, pero se hicieron las licitaciones porque necesitábamos asegurarnos de que el proceso se construya. Estos señores no habían dado señales de vida. En realidad, si uno analiza con cuidado, se da cuenta de que no había la experiencia, no había el soporte para poderlo hacer, y entonces estábamos metidos en un problema. Ahora bien, los números, si vemos los números, tenemos 3 contratos, los 2 últimos son por 10 y 15 años, 350 megavatios. El primero que se dio es de 20 años, 770 megavatios. Los precios son relativamente más caros y estamos viendo, estos son los precios del día de la licitación, estos son los precios después con los ajustes, porque los precios todos están indexados con el precio de un sitio que se llama Henry Hub en Estados Unidos, que da fija el precio del gas en un mercado de gas. Entonces, pero los precios aún con los ajustes, con el hecho de que el gas natural ha bajado de precio, sigue siendo muchísimo más caro. Entonces tenemos el contrato más largo, más grande, también es el más caro. Eso no tiene mucho sentido y eso es lo que te demuestra el problema fundamental de que hacer concursos que en donde no hay competencia no se logra los precios adecuados. ¿Cuál es el problema? En el precio de la electricidad que nosotros pagamos, 65% más o menos es el precio de la energía, el precio que se logra en las licitaciones de energía. Y el 35% es el precio de las 2 esquemas de redes que hay, la transmisión y la distribución, que son precios regulados, que se discuten con el regulador y que se llega pues, al mejor precio posible. Pero el libre mercado está en la contratación. Y la contratación va directamente a la tarifa. Es decir, los distribuidores y la transmisión no ganan ni pierden plata por el costo de la energía. Ellos tienen su precio garantizado o regulado por el regulador por la prestación de servicio que dan. Pero la energía viene de las licitaciones. El mercado eléctrico funciona en el momento de las licitaciones. No hay tal cosa como competencia después de las licitaciones. Lo que nosotros llamamos el mercado ocasional no es un mercado libre. Lo que se hace todos los días, que se coge la planta más barata, eso no hay libertad porque ninguna planta puede entrar y salir libremente. Yo no puedo mañana traer una planta y ponerla, una planta demora, qué sé yo, 25, 30 meses como mínimo y puede demorar 5 años en construirse también. Así que no hay esa libertad de oferta y demanda. La gente también, después que tú has puesto una planta, no te la llevas. Así que el punto donde hay competencia, el único momento que hay competencia en el sistema es en las licitaciones. Y si las licitaciones se dan sin competencia, los precios no pueden ser óptimos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, desgraciadamente, inclusive, hay otros problemas asociados a eso, pero desgraciadamente lo que hemos visto es que el contrato se vuelve a revivir y lo que nos está metiendo un ruido tremendo en el sistema y está un poquito poniendo en peligro el crecimiento natural que ha debido tener el sistema, porque vamos a tener una planta muy grande y con un precio que es, aunque no pareciera, es 50 millones más al año, pues, y lo vamos a pagar nosotros, ¿no? Ok, pero volvamos a las cosas más agradables. Nosotros con el canal ampliado y con el surgimiento del gas natural líquido, hemos quedado metidos en el ojo del huracán, como quien dice, en el negocio del gas natural líquido. Si usted habla con la gente del canal, en los momentos que se hicieron todos los estudios en la década del 90, en la primera década de este siglo,
para decidir si se hacía o no, o cómo se hacía el canal ampliado, el gas natural líquido no era un jugador. La revolución del shale que les mencioné hace un rato causó que eso cambiara enormemente, y hoy en día el gas natural líquido es uno de los, creo que es el tercero o cuarto tráfico que tiene el canal ampliado, y en realidad el tráfico de gas natural líquido va a ser mucho más importante, porque como les dije, en la costa, en los Estados Unidos se está produciendo mucho más gas, se están construyendo más plantas licuefactoras, y casi todas están en la costa del Golfo. Hay una planta en este momento funcionando en Maryland, pero todas están en la costa este. En la costa oeste no ha habido mucho desarrollo, afortunadamente para nosotros, porque entonces estos barcos que típicamente van a querer ir a Asia están pasando por el canal. En este momento, el tráfico todavía está concentrado hacia México y Chile, porque México está comprando gas natural líquido de Estados Unidos y lo recibe en un sitio que se llama Hermosillo, que está en el Pacífico, Manzanillo, que está en el Pacífico, y Chile también está comprando gas natural en Estados Unidos y en Trinidad, y lo recibe en la costa chilena. Pero ya el tráfico hacia Asia es un porcentaje alto, como 40%, y a medida que aumente la producción de gas natural líquido, va a haber entonces más exportación hacia Asia. Eso significa que nosotros vamos a estar en el juego. Ahora, el hecho de que tenemos una terminal de gas en Panamá nos pone en una situación interesante en el futuro para desarrollos de gas en la región, y también nos pone en una situación interesante en el futuro con lo que pueda pasar con el servicio de bunkering a barcos que están aquí en el momento que los barcos se cambien a gas natural líquido. El hecho es que yo de barcos sé poco, pero los barcos, hay restricciones ambientales que están haciendo que cada vez más sea difícil quemar fuel oil. La tecnología para quemar gas natural líquido en un barco convencional, pues no es un barco que transporta gas natural líquido, que obviamente quema gas natural líquido, se ha puesto mucho más disponible, y está es una tecnología que ya es fácil de hacer. Y entonces una alternativa que se tiene es que los barcos comienzan a pensar en construirse para usar gas natural líquido, y evidentemente parte de esa decisión va a ser de que haya suficientes puntos en el mundo para abastecerse de combustible. Panamá siendo un punto de abastecimiento de combustible importante, porque la mayoría de nosotros a veces no nos damos cuenta, pero en Panamá se vende muchísimo combustible en el mar para barcos, se vende más que el combustible que nosotros usamos en Panamá, casi 1,5 veces. Pues si nosotros podemos entrar en ese negocio, eso sería muy interesante, y ya veremos si eso pasa o no. Pero este es el rol que tenemos ahora mismo en el problema del gas natural líquido. Ok, hagamos una visión rapidita de transmisión. Esta cifra es nada más que para que veamos el costo de las cosas, ¿no? La tercera línea de transmisión es una historia de terror, y es importante que la aprendamos para que sepamos de ella, ¿no? La tercera línea se planificó en el año 8 como resultado de una serie de licitaciones que hubo y una explosión en la construcción de hidroeléctricas en el oeste del país, que también ha sido tema muy discutido. Se vio que se necesitaba una tercera línea. Se puso en el plan de expansión de TESA. El plan de expansión de TESA es un documento que es un poquito complicado porque se lo propone TESA, lo aprueba el regulador después de una consulta pública, etcétera, le dan mucha vuelta, pero se puso en el plan de expansión en el año 2008 para que la línea estuviera lista en el año 2013. Cambió el gobierno, el nuevo gobierno dijo, no, esta línea no hay que hacerla, tenemos mejores soluciones. Se pasaron 2 o 3 años estudiando cuáles eran las mejores soluciones, y al final de ese tiempo dijeron, no, es que hay que hacer la línea. Entonces la comenzaron a hacer, y la línea se licitó en el 2013 y se le dio orden de proceder en el 2014. Es decir, la línea se comenzó
un año después de que había debido entrar. La línea en realidad se construyó en 4 años, lo cual no está mal. Aquí hay gente que sabe algo de eso. El plan original era que se construyera en 3 años, pero las dificultades siempre en conseguir los derechos de vía en línea de transmisión es todo un reto. Y la línea se construyó en 4 años y la línea está lista. Sin embargo, los sobrecostos que se generaron por generación obligada, por la falta de la línea en sí, las distorsiones que se causaron en el mercado de generación, costaron una cantidad enorme de dinero y pusieron a ETESA en una situación financiera muy difícil, que ya parece que está mejor, pero sí causó graves problemas. Entonces, esto es lo que quiero decirle, porque a veces la gente piensa, y es la misma cosa con la generación, ¿no?, que estas cosas se pueden tomar así como de momento a momento, pues tomar, bueno, vamos a hacer esto, no lo vamos a hacer. Esto es resultado de un proceso de planeamiento bastante complicado, y cuando tú llegas al final, no es el momento de comenzar a cuestionar de nuevo. Este es el momento de ejecutar y ya. A veces te van a terminar con la línea haciéndose un mes antes o un mes después, pero repensar todo de nuevo por 2 o 3 años no es una alternativa. Esto es un poquito lo mismo que sucede cuando hablamos de la generación, porque tú tienes una planta que tiene que entrar en construir en una fecha, la planta no entra, pues por Dios, cancela el contrato y olvídate de ella. Pero si la planta sigue reviviendo, después entra en el momento que no se necesita, y eso es lo que estamos viviendo también. Bueno, esto fue un problema, este es el próximo problema. Nosotros hemos determinado, el plan de expansión de ETESA ha determinado que la cuarta línea es necesaria construirla ya. Estamos pensando que va a demorar más de 4 años en construirse, va por el Atlántico, es complicada, es otro voltaje. Y para que esté lista en el momento que se necesita, hay que comenzar ya. Entonces hay gente que dice, bueno, pero ¿sí, qué pasa si de repente? Miren, que estemos claros en una cosa, el sistema como está ahora mismo está totalmente copado. Nosotros, las líneas de transmisión están ahí, le vamos a hacer unos ajustes al sistema para que tenga un poco más de capacidad como sistema, y los sistemas eléctricos tienen sus cosas complicadas a veces, ¿no? Entonces, pero como sistema, con la generación que tenemos, la línea alcanza. Crecimiento del sistema, flexibilidad para mantenimiento, inclusive una cosa que es hasta un compromiso nacional. Nosotros somos parte del mercado eléctrico regional. Nosotros tenemos el compromiso de mantener una capacidad de 300 megavatios entrando hacia Panamá. Nosotros no podemos traer nada que se parezca a 300 megavatios. Es más, yo creo que no podemos traer ni siquiera 50 en este momento. Entonces, nosotros estamos, a veces cuando tenemos exceso de generación queremos exportar, pero nosotros no dejamos que nadie nos venda energía en este momento porque no tenemos capacidad. Esa clase de cosas no son correctas. Nosotros necesitaríamos tener un sistema de transmisión que sea responsable y necesitamos la cuarta línea. Entonces, no sé si este tema quieren, en el momento de preguntas, que podemos discutir un poquito más, pero es un tema que me preocupa porque comienza, es decir, la necesidad no se ve hoy, pero está ahí. Entonces, las cosas no pueden hacerse así sin pensar, hay que planear con tiempo, ¿no? Ok, este es otro tema. Nosotros hicimos una propuesta para cambios de ley, y quiero hacer un paréntesis aquí primero. La ley 6, que se hizo en el 97, y que no es porque aquí haya un par de personas que estuvieron involucrados en la ley en su momento, ¿verdad? El modelo era bastante bueno, y en realidad tenía algunos defectos, pero menos que más. Le han hecho algunas modificaciones, la mayoría de las modificaciones que le han hecho no han sido para mejorarla. Y la otra cosa que ha pasado es que han hecho leyes nuevas que le caen encima y que afectan el buen funcionamiento de las cosas que se pusieron ahí. Es decir, acuérdense que las leyes, y aquí debe haber más abogados que yo, pero las leyes, a medida que se hacen leyes nuevas, le caen encima a algunas cosas. Y, por ejemplo, en el caso de ETESA, que es la última, las leyes nuevas han puesto a ETESA en una camisa de fuerza que le hace muy difícil trabajar, que no era el concepto que se tenía en la ley original. Pero bueno, lo que hicimos fue
La primera cosa era proponer un comercializador. Este es un tema que no estaba en la ley original, que quizás podría yo decir que fue un error en la ley original. Yo me acuerdo cuando eso pasó, que yo estaba en contra del comercializador, porque lo veía como un intermediario innecesario. Resulta ser que comercializar es un tema que es más complicado de lo que yo pensaba, pero al final de cuentas yo soy ingeniero, yo no tengo mucha idea de eso, ¿no? En los otros países donde hay comercializadores han resultado muy positivos, dinamizan el mercado, logran que haya más competencia, logran que haya más transparencia en el mercado. Nosotros pensamos que si le está yendo bien a ellos, deberíamos copiarnos y poner un comercializador. También esos comercializadores juegan un papel importante en los mercados internacionales. Y como nosotros estamos pegados ya al mercado de América Central y tenemos toda la intención de pegarnos al mercado del Grupo Andino, la existencia de comercializadores puede ser buena. El otro tema es, con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que sería saludable mejorar las restricciones que tenemos en la parte regulatoria para el nivel de competencia. Evitar la concentración de la generación o del acaparamiento de grandes clientes es un tema que se introdujo en este proyecto de ley para tratar de que el sistema se mantenga más competitivo. Los mecanismos de compra de energía, en realidad, aquí se están haciendo algunas mejoras importantes, pero más que nada es retrotraer algunos de los errores que se hicieron en el camino, de los cambios que se le hicieron a la ley C original. La única cosa nueva sobre la ley C original ahí es el último punto, que nosotros en la ley C original se puso una ventaja para las plantas renovables, pero también se puso para el gas. Y no se distinguen entre las plantas de combustible. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es poner una penalización que esté directamente proporcional a la contaminación de la planta, de tal forma que se valore realmente el contenido de CO2 de la planta y se use como elemento de penalización. Eso le daría una ventaja a las renovables y las pondría a competir en ventaja con respecto al gas, que nosotros pensamos que el gas va a ser la térmica del futuro, así que es importante que se haya una diferencia entre el gas y las renovables, porque el gas no es renovable. Es limpio, pero no es renovable. Vamos a decir, es más limpio, pero más limpio que las otras cosas. Entonces, y la última, pues, son las cosas de TESA. Aquí, francamente, es volver a TESA a su concepción original. TESA debe ser una empresa privada que funcione dentro del régimen del Código Comercial y que su único accionista es el Estado por el momento, pero no puede ser que TESA esté sujeta a... la gente dice la Contraloría, pero la Contraloría para mí es el menor de los problemas. El problema principal sigue siendo el MEF, que toda la organización, todo lo quieren ver, y entonces realmente es una empresa muy especializada para estar sujeta a esa clase de cosas. Compite en un mercado donde el resto de las empresas son privadas, así que tiene la política de personal, por ejemplo, de TESA siempre está un poquito detrás de las demás, tiene problemas para reclutar y para quedarse con gente, le cuesta mucho trabajo gestionar. Y nosotros pensamos que era importante tratar de devolverle ese nivel de flexibilidad de TESA. Bueno, esto está en la Asamblea ahora mismo. Si no se aprueba en esta vuelta, pues será en la próxima, pero yo sí creo que hay que hacer algo así. Ahora me fui de largo. Espérate. Ok. Vamos a hablar un poquito de hidrocarburos, porque a la Secretaría de Energía le toca lo de hidrocarburos. Lo interesante que está pasando en hidrocarburos, y veo que la foto esa tiene mucho que ver con hidrocarburos, a nosotros nos toca, entre la regulación de hidrocarburos, nos toca también regular la parte de la exploración. Recientemente, no recientemente, pero bueno, depende de tu perspectiva, desde que nosotros llegamos a la Secretaría hemos estado viendo con mucho interés
desarrollos de exploraciones de hidrocarburos en el Caribe colombiano que han tenido éxito. En el Caribe colombiano ha habido varios pozos, pero hay 3 pozos que han encontrado que tienen gas. Y algunos están relativamente cerca de la frontera con Panamá. Y entonces tuvimos una serie de compañías que venían y decían, pues tú me das la concesión, yo hago todo gratis y te devuelvo y no sé qué. Pero el mecanismo para hacer realmente el acto competitivo, transparente, que sin prejuicios, era un poco difícil. Hay que hacer una licitación. No hay suficiente información para que la licitación sea atractiva y a lo mejor no íbamos a tener entonces participantes de primer nivel. Se nos acercaron un grupo de compañías que dijeron, bueno, nosotros podemos adelantar los estudios sin costo para el gobierno panameño, porque nosotros hacemos los estudios, se los vendemos a los posibles proponentes en esas licitaciones de exploración y después ustedes hacen la licitación de exploración y entonces esta gente va a participar con más conocimiento de causa, ¿no? Entonces, optamos por eso, negociamos con 3 empresas, de las cuales en este momento a las 3 le dimos permiso para que lo hicieran. Hay una que ya lo hizo y quedó muy contenta y está presionando mucho para que, y ha vendido la data, y la data aparentemente se ve bien. Nosotros, la data es nuestra, pero ellos tienen un derecho a venderla en exclusividad porque ellos pagaron por todas las cosas. Nosotros tenemos copia de la data, tenemos que recibir todavía la interpretación, que estamos en eso en este momento, y estamos comenzando entonces a diseñar un proceso que va a ser de parcelación, de crear los bloques y hacer un proceso licitatorio a nivel internacional para participar en eso. Para eso nos está ayudando nuevamente el Banco Interamericano de Desarrollo, porque realmente es un tema que nosotros no conocemos mucho, pero nos hemos puesto en manos de estos señores que sí conocen bien el sistema y vamos a tener en un mediano plazo quizás unas licitaciones para unos bloques. Lo que va a pasar ahí es que estos bloques la gente va a explorar un poco más y eventualmente, pues si se interesa, harán algún pozo para ver si encuentran gas también o de repente no hay nada, no sé. Yo no tengo demasiada esperanza en eso, pero el resto de la gente que me rodea, todos están muy entusiasmados. Y entonces ya veremos si ese potencial existe o no. Yo me acuerdo, ahora que veo a don Víctor aquí, que se hizo un pozo en el Caribe también, pero más bien al norte de Colón, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando yo era joven y él también. Y ese pozo pues no tuvo resultados exitosos, pero esa data está ahí y forma parte de la data disponible para la gente que vaya a hacer sus licitaciones. Estos son los mapas, como se dijo que iban a hacer. Esto tiene la compañía que hizo el trabajo fue esta es GeoX, GT. Sí, esta que está allá. Y en realidad hicieron más de lo que dice ahí porque el cliente que tienen le pidió que hicieran un poco más. Esta otra gente está tratando de hacer una cosa diferente ahora, pero hay entusiasmo y bueno, mientras que haya entusiasmo vamos a seguir la pista un poco. Ok, estos son como las cosas que hemos logrado hacer y que quedan ahí para que las miremos durante las preguntas y respuestas o lo que sea. Nosotros pensamos que quizás importante para el largo plazo es el primer punto de la planificación a largo plazo, participación ciudadana, los planes nacionales de energía. Nosotros pensamos que este es un tema que gente como ustedes debe exigir que se sigan haciendo en forma rutinaria. Entre más sabemos de lo que va a pasar en el futuro, mejor estaremos preparados para enfrentarlo. Y es importante que los planes no se hagan solamente en un cuarto refrigerado, es importante que los planes se hagan hablando con la gente para obtener la participación de todos, para que todos estemos preparados para lo que viene y para que todos podamos aportar nuestras ideas a ese plan. Focalización de subsidios es un tema que siempre se habla. Nosotros en electricidad hemos logrado
en un momento dado pensamos que íbamos en la dirección correcta, ahora mismo acabamos de echar para atrás y eso es preocupante. Sin embargo, en cosas como el gas natural, como el gas licuado, el gas de cocina, el LPG, ahí hay todo un escándalo. Nosotros tenemos un niveles de subsidios y que todo el mundo recibe el subsidio que en una forma que no tiene mucho sentido. Nosotros hemos hecho mucho trabajo junto con ASEP y con ETESA en los procesos de licitación, que desgraciadamente no lo hemos podido poner en práctica porque no tenemos espacio para hacer licitaciones, pero tenemos todo un modelo nuevo que estamos en este momento tratando de hacer algunas pruebas para poder licitar en forma más expedita, más rápida, más transparente, y eso pensamos que va a quedar como una cosa buena cuando se pueda hacer. Bueno, generación distribuida, redes inteligentes, todas esas cosas están pasando. Hemos tenido unos programas interesantes con el sector educativo. Habría que hacer muchísimo más. Tenemos un plan con las Naciones Unidas sobre calentadores solares que está ahora mismo en ejecución, que está muy interesante. Tenemos un plan de financiamiento que algunos de ustedes lo han hablado con el Banco Mundial y con el BID para tratar de hacer, promover cambios de eficiencia mediante financiamiento. Hay todo un esquema ahí de promoción de fondos más atractivos, etcétera, que puede ser importante. Seguimos trabajando con la interconexión de Colombia. Es uno de los temas que a mí más me agrada, pero no lo quiero hablar hoy. La licitación de los bloques y recientemente se lanzó el programa de electrificación universal que pretende acabar ya con la gente que no tiene electricidad. Esto es importante para la calidad de vida del panameño, es importante para mantener la campiña en las mejores condiciones posibles y es un programa muy ambicioso que se está trabajando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo nuevamente. La gente del BID está aquí, así que hay que hablar de ello. He hablado demasiado y creo que esta es la última, sí. Bueno, nada más que cosas que quedan. Nosotros seguimos pensando que como decían antes, ¿no? Que los precios, por ejemplo, el petróleo, yo creo que eventualmente va a rebotar y nosotros lo que tenemos que estar preparados para salirnos de eso, ¿no? Creo que estamos moviendo en la dirección correcta. Nuevas tecnologías, yo creo que estamos teniendo ya unos cambios importantes en todo el problema de smart grids y de aplicación de tecnología en las redes. Se han hecho cosas muy interesantes en Panamá, inclusive a nivel de prueba. ENSA hizo un experimento que fue muy interesante. Yo pienso en particular que el tema de las baterías va a tener un impacto a largo plazo muy importante. Nosotros, el sector eléctrico siempre se ha apreciado de ser más complicado porque la energía eléctrica no se puede almacenar. Entonces, eso va a cambiar. La batería se está poniendo cada vez más barata. Y así como cada uno de nosotros tiene, no cada uno, pero una buena parte de nosotros tiene un tanque de agua en la casa, en el futuro vamos a tener una batería. Y eso tiene un impacto enorme sobre el diseño de redes y todo. En realidad es una cosa que puede tener un cambio importante. Geopolítica, pues las cosas están cambiando. Los Estados Unidos ahora se convierten en un exportador de energía cuando antes era un importador. Los Estados Unidos presionan sobre esas cosas. El consumo de energéticos en Asia, por ejemplo, se está disparando y eso va a tener un impacto sobre los precios. Todo el tema de cambio climático sigue siendo verdad y sigue siendo un tema que nos tiene que preocupar. Las restricciones ambientales cada vez afectan más y tienen toda la razón. Es decir, el hecho es que solamente existir aquí tiene un impacto importante. Nosotros tenemos que movernos hacia más y más renovables, pero los renovables tienen algunas dificultades que hay que resolver. La intermitencia, por ejemplo, baja densidad energética, yo les hablaba de los parques solares. El eólico en ese sentido quizás un poquito más se adapta mejor, pero habrá nuevas tecnologías, habrá nuevas cosas, habrá eólico en el mar, habrá solar
de otra forma, Dios solo sabe qué va a haber, ¿no? Pero sí tenemos que estar preparados para eso. Pensamos que el gas va a va a ser el fósil que nos permita hacer la transición y que tiene la flexibilidad para poder funcionar mejor. Nosotros, la eficiencia energética, en los planes de energía, curiosamente, el tema más importante que toda la población planteó era los temas de eficiencia. Para eso hemos desarrollado una serie de programas que algunos de ustedes irán viendo con el tiempo. Pues, hemos desarrollado toda clase de cosas con etiquetado y normas de calidad para la importación, etcétera, que están entrando en vigencia en estos momentos, porque la ley es bastante complicada y demora en entrar en vigencia, pero ya todo se aprobó y ahora está en etapa de implementación. Pero sí tenemos gente que no tiene energía y eso es un tema que no podemos soslayar. Esto es un tema que hay que afrontar. La disponibilidad de energía en todos los hogares es importante por la calidad de vida. Y pues estaremos viendo el desarrollo de economías más verdes, de esfuerzos, por ahí andan y ya no quieren tener plástico en los supermercados. Todas esas cosas son importantes el sector energético tiene que poder responder a todas esas cosas. Bueno, yo he hablado más de la cuenta y entonces quedo a su disposición. Muchísimas gracias al señor Urrutia. Ya nos han hecho llegar algunas de las interrogantes por parte de la audiencia. Y usted mencionó casi al final de su presentación, hay un tema del que no voy a hablar, la interconexión. Y rápidamente surgió una pregunta, ¿por qué no se ha avanzado en la interconexión con Colombia? Bueno, la interconexión con Colombia es un tema fascinante, puedo hablar el resto de la tarde de eso, pero es un proyecto grande, caro. Cualquier proyecto de interconexión entre países tiene complejidades políticas que no dejan de ser importantes. Hemos quizás echado para atrás y para adelante. En un momento dado, más que nada por presiones en Colombia, se decidió que íbamos a hacerlo un proceso totalmente mercante, es decir, que nadie iba a aportar nada por antemano, sino que el proyecto se pagaba solo. Tiene un impacto ambiental importante que también hace que la ruta y los permisos y las cosas son complicados. Y esas dos cosas hicieron el hecho de que sea complicado y el hecho de que es caro y el hecho de que es mercante, de repente hizo que el proyecto se suspendiera. Se requiere mucha voluntad política. Con este gobierno y el gobierno del presidente Santos se retomó el tema. Resultó ser, por ejemplo, que lo que nosotros hemos visto en el año 2008 como un proyecto que era muy rentable, ya ahora no es tan rentable, porque los precios de energía en Colombia han subido, los precios de energía en Panamá han bajado, yo sé que ustedes nadie lo cree, pero han bajado. Me dijeron que no dijera eso, pero es verdad. El hecho es que entonces hemos estado explorando, nuevamente con ayuda del Banco Interamericano, hemos estado explorando nuevas maneras de hacerlo. Y estamos en este momento muy optimistas de que hemos encontrado una fórmula para hacerlo. Tuvimos una reunión ahora con el nuevo presidente en el viaje que acaba de hacer y nos encontramos realmente muy optimistas de que tengamos una solución a muy corto plazo para comenzar. Ahora, este es un proyecto que demora 40 meses en construcción, en el mejor de los casos. Así que, de todas formas, pero sí es un proyecto muy importante porque ya tenemos una interconexión que va hasta México y México está interconectado con los Estados Unidos. Así que conectar Panamá con Colombia es conectar el continente. Colombia está interconectado con Venezuela, con Ecuador y con Perú. En realidad la interconexión de Perú a Chile está en ciernes, es como la de Panamá y Colombia, hecha para adelante y para atrás, pero
Y yo creo que eventualmente vamos a tener todo el continente interconectado. Las interconexiones son muy buenas, inclusive desde el punto de vista de flexibilidad. Y también pues hay la posibilidad, porque Colombia puede tener en un momento dado exceso de energía hidro que podemos importar. Ellos pueden tener en un momento dado escasez, que nosotros podemos venderle. Ese es un tema que ahora se ha entendido mejor, así que creo que eso va. No hablo más. Perfecto. Solventado ese punto, venimos a uno que tampoco es fácil y que de alguna manera retrata lo que ha venido pasando en el sector eléctrico y define muchas de las inversiones futuras. Si el contrato de Panamá NG nos coloca hoy en una situación de sobrecontratación, ¿se ha pensado en una solución, dicen aquí, términos de negociación para finalizar el contrato? Bueno, en eso estamos, yo diría. Lo que pasa es que no ha sido fácil. Uno quisiera hacer todas estas cosas dentro de los marcos legales que hay. Sí, evidentemente, lo más prudente en este momento sería que eso se acabara, porque realmente es un dolor de cabeza. Estamos en eso. Estamos buscando alternativas para ver cómo podemos atacar el problema. Usted mencionaba que de entrar en ejecución esta planta nos va a costar 50 millones al año. Bueno, lo que pasa es que el precio de energía, cuando uno compara precios de energía y la gente dice que es incómodo, pero uno tiene que comparar precios de energía de plantas que dan el mismo servicio, ¿no? Entonces, por eso inclusive el número es un poquito más bajo, porque ahí el número que está proyectado es para una planta más chica, para compararla con la otra y decir, ok, la porción, si las dos fueran del mismo tamaño, esta cuesta $50 millones más al año. Eso te hace decir que en competencia tú consigues mucho mejores precios, ¿no? Ahora, 50 millones eso representa un 14% o 13% creo de sobrecosto. Es decir, la facturación de una planta de esta es un montonón de plata. Así que sí estamos hablando de una facturación que está arriba de los 500 millones de dólares al año. Es un proyecto enorme. Entonces, la gente a veces no se da cuenta de las consecuencias del tamaño de estas cosas, ¿no? El problema fundamental aquí es el hecho de que estamos embarcándonos 20 años en un proyecto que no fue concebido en competencia y que entonces tiene un precio muy alto y que como no lo ejecutaron en su momento, nosotros pensamos que era muy sencillo nada más que reemplazarlo por un proyecto nuevo. Evidentemente no fue así y entonces ahora tenemos este problema. ¿Cómo se prepara en este sentido hoy Panamá desde su secretaría para un posible boom en la explotación de gas? Bueno, nosotros estamos en este momento mirando las posibilidades de que hubiese que la gente comience a buscar gas, ¿no? Si nosotros llegáramos a tener avance en ese sentido, habría que hacer algunas cosas. Sin embargo, la llegada del gas natural líquido a Panamá comienza a prepararnos a nosotros en ese mercado de uso de gas natural que nosotros no tenemos. Y aquí hay diferencias de opinión con gente que sabe más de gas que yo. Yo no concibo en este momento que nosotros vamos a cambiar las cosas y que vamos a tener gas natural en la cocina de las casas, pero nosotros sí pensamos que puede haber otras industrias pequeñas que se puedan convertir eventualmente a gas y que el gas sí es un combustible muy barato, que en su impacto en el desarrollo económico de los países ha sido importante desde el punto de vista de tener energía barata, ¿no? Ahora, veremos cómo reacciona Panamá para eso, ¿no? Aquí tenemos, voy a tratar de consolidar algunas preguntas porque están interconectadas. ¿Cómo ve el panorama para nuevos proyectos de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas y lo que tiene que ver con medidas medioambientales en estas inversiones? Ok. Evidentemente, todos estamos mucho más conscientes ahora del impacto medioambiental del desarrollo hidroeléctrico. Yo creo que se ha exagerado lo negativo,
pero toda la actividad humana tiene negativos, ¿no? Es decir, tú no puedes pretender estar vivo y no afectar al ambiente. Sin embargo, hay otros problemas, hay problemas económicos también, ¿no? Así como cuando yo era joven, hidroeléctricas no se hacían porque eran muy caras, estamos llegando a una situación en donde quizás la competencia de solar y eólico hace, en un sistema grande, que muy diversificado, hace a la hidroeléctrica menos competitiva. La hidroeléctrica es una tecnología que nosotros conocemos muy bien, sabemos cómo se maneja, tiene mucha ventaja, pero las hidroeléctricas que hay por desarrollar tienden a ser más caras. Hay algunos proyectos que se harán, otros que yo pienso que de repente no se van a hacer. Yo tendría mucho cuidado en irme de bruces con un proyecto hidroeléctrico pequeño, mercante, es decir, sin contrato, porque podrías tener un problema económico. ¿A qué se refería cuando dijo en su presentación que el carbón se apagó? En el mes de agosto, nosotros tenemos una planta de carbón que está funcionando hace algunos años. La planta no es la planta más eficiente del mundo, pero tampoco es que sea la peor. Y está en un punto donde hay otras alternativas. Resulta ser que las plantas de carbón en términos generales son muy inflexibles, es decir, la planta entra y se queda en línea, no puede estar entrando y saliendo, inclusive su variación de carga es complicada. Entonces, durante el mes de agosto, que ya entró el gas en pruebas, la primera cosa que pasa es que tú decides, bueno, esta planta no va a ser despachada. Entonces, se le pide al operador que la saque de línea. No es que no va a entrar más nunca, sino que para tener la flexibilidad que se necesita para poder entrar con máquinas grandes y salir, el carbón no se presta para eso. Esta planta, yo creo que su participación en el sector está un poco limitada. Nosotros pensamos que el gas sí va a desplazar todas esas cosas. El problema del gas realmente era el inicio, que alguien hiciera la primera planta para la infraestructura de manejar el gas líquido cuando llega. Pero una vez el gas llega, como alguien le dijo al presidente Trump un día, el peor enemigo que tiene el carbón es el gas. Porque el gas tiene un precio competitivo, es un poquito más caro que el carbón, pero es mucho más fácil de usar. Entonces, al nivel ya del costo integrado de todas las cosas, el gas es más atractivo. ¿Todo esto cómo se traduce en la tarifa para el usuario? Bueno, el gas debería ser más barato. El problema que tenemos es que hemos asociado el gas a un problema de sobrecontratación que definitivamente es un problema que va a tener un impacto de precio si no lo resolvemos a tiempo, ¿no? Pero estamos en eso, estamos tratando de resolverlo, ¿no? Okay. Aquí preguntan, explique el porqué de la reforma a las reglas de generación fotovoltaica para autoconsumo. ¿Por qué no se incluyó una cláusula para mantener la condición jurídica de quienes ya han invertido en paneles solares para autoconsumo? No, esto todo se puede discutir, ¿no? La propuesta no era una propuesta de una regulación nueva, era una propuesta para tener una consulta pública sobre el tema. Yo creo que hay gente que se ha conectado con la tarifa equivocada. Es decir, para comenzar, hay mucha gente conectada con la tarifa que nosotros consideramos la tarifa correcta, una tarifa que tiene demanda. Hay alguna gente que no tiene tarifa con demanda, hay gente que normalmente no tendrían tarifa con demanda, pero hay gente que normalmente tendría tarifa con demanda, que aún así, por algún motivo, quizás error de la distribuidora, se conectaron sin demanda. Todo eso habría que examinarlo, ¿no? Pero en realidad la diferencia, es decir, el proyecto, si te conectas con la tarifa con demanda, lo que se había propuesto, que no tiene que ser la única forma de hacerlo, el proyecto sigue siendo rentable. Obviamente es menos rentable, porque tienes que pagar un poco más, pero el proyecto sigue siendo rentable. No estamos diciendo que no queremos el desarrollo. El desarrollo es bueno y se debe hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo sin perjudicar a los demás. Entonces, eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer. Si tendremos una penetración de 1%
de generación de autoabastecimiento, esto no tiene impacto en la economía global. Pero si queremos que crezca y de repente tiene 10, 12%, entonces sí tiene impacto. Y lo que quisiéramos es tener las reglas muy claras desde ahora, antes de que tenga mucho impacto y que se convierta en un dolor de cabeza, ¿no? Es decir, que la gente entre con... Sí, tienen toda la razón. Que nadie vaya a invertir sin saber en qué se está metiendo, ¿no? Pero habría que hacerlo lo más pronto posible, ¿no? En estos momentos, ese tema, ¿en qué etapa se encuentra? El regulador se ha estado reuniendo con diferentes grupos. Yo creo que pronto eso se va a solventar. El problema, de alguna forma, llegó así en forma intempestiva y también la forma como se manejó, porque si estamos todavía conversando, hacer una explosión con bastante cosas que se alejaban de la verdad, y todos los chistes que salieron de España, que estaban muy buenos todos, eso complicó la situación, no la aclaró. La intensidad energética se mantiene en caída y esto pudiera representar un cambio, como usted lo dijo, en el hábito de consumo y en el uso de tecnología eficiente. ¿Se ha considerado ese efecto en el planeamiento energético a mediano y largo plazo? Bueno, eso es una pregunta de algún técnico, ¿no? Sí. Para los que no saben, intensidad energética es el consumo versus el Producto Interno Bruto. Nosotros en Panamá hemos estado disminuyendo la intensidad energética, es decir, la economía produce más consumiendo menos a través de la historia. En este momento se ha acentuado un poco más. En Panamá, por las características económicas del país, que es un país de servicios, nosotros no tenemos un uso intensivo de energía para producir. Nosotros usamos energía para lo que estamos usando ahora mismo, para refrescarnos y poder seguir trabajando. En la medida que, por ejemplo, y yo coincido con eso, la eficiencia tiene un impacto importante en la intensidad energética, porque nosotros, como digo, somos un país que usa mucha refrigeración. La refrigeración está atravesando ahora mismo una revolución, diría yo, con la aplicación de nuevas tecnologías en compresión, etcétera, que está teniendo un impacto. Así que sí, ahora, nosotros en el Plan Nacional de Energía original y tomamos en cuenta estas ideas y hicimos una reducción de lo que nosotros veíamos como el crecimiento. En la revisión que vamos a hacer ahora, quizás tengamos que revisarlo porque creo que nos quedamos cortos. El impacto de la eficiencia está yendo más rápido de lo que nosotros pensamos, pero sí lo tomamos en cuenta. Gracias. Tenemos dos preguntas relacionadas con dos tipos de inversión, pero más o menos encaminadas a lo mismo, que tiene que ver con inversiones en ubicaciones geográficas de diferentes inversiones. Y aquí hablan, ¿el gas natural permitirá plantas térmicas en medio de las ciudades? Esa es una pregunta. Y la otra es, teniendo Panamá tanta costa, ¿prevé usted que en un futuro se construyan parques eólicos en el mar? Ok, son dos cosas distintas. Bueno, sí. El gas natural podría permitir plantas mucho más cerca de la ciudad. Eso es totalmente cierto y eso es quizá una de las ventajas. Es decir, nosotros seguimos pensando que lo que más nos conviene es energías renovables. Seguimos pensando que Panamá tiene que apostar a renovables, pero evidentemente también somos totalmente conscientes de que la intermitencia asociada con las renovables implica que necesitamos generación térmica. El gas natural, en primera instancia, ahora mismo no tenemos ningún sistema de gasoductos aquí, está poniéndose cerca de donde está el mar, donde está el aprovisionamiento del combustible. Eventualmente podría concebirse que las plantas quedaran más cerca de los centros de carga. Pero se va a decir, Colón, por ejemplo, ya está mucho más cerca del centro de carga que tener una planta, digamos, en Bocas del Toro, ¿no? Así que sí, los requisitos de transmisión son mucho más pequeños y el gas natural pues nos da esa ventaja. Ahora, la otra pregunta es de eólico en el mar. Yo diría que sí. En realidad, todo el Golfo de Panamá goza de un fenómeno interesante que no tiene tanta profundidad, por lo menos lo que yo he visto. Y yo no hice ningún estudio de ninguna clase, yo nada más que pregunté cuánto es la profundidad.
y me salió que podría ser interesante. Ahora, eso es bastante más caro que el eólico en tierra, todavía tenemos mucho espacio, y el eólico tiene la virtud de que tú puedes poner eólico y puedes sembrar arroz debajo o tener vacas o lo que sea, ¿no? Inclusive gente, ¿no? Hace un poco ruido, dicen, así que a lo mejor la gente no, pero sí se presta. Yo creo que eso puede pasar. Habría que ver las condiciones geológicas porque todo esto tiene que ver con fundaciones y problemas civiles, ¿no? Yo no sé nada de qué hay ahí. Había una pregunta relacionada con esa, y era que si se han dado acercamientos de grupos inversionistas preguntando por este tipo de posibilidades para invertir. No, todavía no. Volviendo al tema de plantas de gas, creo que es un tema recurrente en toda la audiencia. Con esta situación de las fincas en Colón, con las plantas de gas, nuevas plantas de gas, si hay algún problema, entiendo que quiere decir la pregunta, en la ubicación de las plantas de gas y las fincas aledañas. No, yo no sé de que haya ningún problema. En Colón ahora mismo hay 3 proyectos, pues obviamente hay 2 en la isla Telfair. Uno está dentro de los predios del muelle, del puerto de la Concepción de Cristóbal, y la otra está al lado de la Concepción de Cristóbal, y esas son tierras que eran, y la otra eran de la UABR y que se le asignaron a esta gente a un precio muy atractivo. La otra está en una finca privada que fue originalmente una finca ganadera, entiendo, y entiendo que es un terreno muy grande, así que los dueños de la finca están de acuerdo con lo que está pasando ahí, y tienen un punto, no le veo ningún problema. Inclusive la salida de la línea de transmisión, que siempre puede ser molestoso, no se ve como un problema muy complicado, ¿no? Porque hay líneas de transmisión en el área y las servidumbres están más o menos claras. Estoy mirando aquí al señor de transmisión que me mira, no está seguro de eso, pero bueno. Bueno, hemos hablado del estatus de la planta de NG y también de la de AES. ¿Cuál es el estatus en tiempo, de acuerdo al cronograma de Martano? Bueno, Martano comenzó su construcción un poco tarde y tiene algunos problemas. Es decir, nosotros no estamos felices con el estado de avance, pero tiene mucho más avance que NG, por ejemplo, pero todavía le faltan. Ellos están hablando de que van a hacer un suministro marino del gas. Eso no está resuelto para nada, y tampoco hemos visto lo que yo llamaría construcción pesada en el sitio. Están haciendo carreteras, están haciendo movimiento de tierra, no sé qué, pero ya que comienzan a vaciar concreto, eso no he visto. Pensamos que al ritmo que van no terminarían a tiempo, esperemos que puedan corregirlo. ¿Cuál es el efecto de ese atraso? Ese atraso puede ser importante, ahora dependiendo de qué pase con la otra, ¿no? Pero esa planta está programada para el año 20. Nosotros ya en ese año, de ser la única planta, estaríamos con un margen relativamente pequeño. Habría que tomar alguna medida para asegurarse. Ahora, en Panamá hay en este momento plantas que pueden suplirnos, porque parte de lo que va a pasar es que con la entrada de estas 2 plantas, si nada más que entraran las 2, hay un montón de plantas de búnker que quedarían en reserva. Si la planta se atrasa un poquito, tú puedes operar con la planta de búnker más tiempo. Pero, así que no es que estamos en pánico, pero sí tiene un costo. Entonces sí sería importante que terminaran a tiempo. Creo que nos estamos acercando a la hora del cierre y sería oportuno hacerle una pregunta un poco global que hace una de las personas de la audiencia. Dice, ¿cuál es el reto más grande para los próximos 5 años y cómo se resuelve para de alguna manera beneficiar a los menos favorecidos? Bueno, es una buena pregunta que me hace pensar
porque retos hay bastantes, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, como yo decía, asegurarnos de que el suministro esté confiable y tenga un buen precio. Eso es un reto. Quizás, desde el punto de vista de beneficio directo a los más necesitados, yo diría que el reto de llevar electricidad a donde no hay puede tener más impacto que cualquier otra cosa. Esto es la clase de programa que hemos estado visualizando con proyectos de electrificación rural, etcétera. Es decir, aquí nosotros tenemos una población que tiene un nivel de vida realmente precario y que nosotros rápidamente deberíamos hacer algo para mejorar eso, para evitar una posible explosión social de esos temas. Obviamente que electricidad no es la única cosa que hay que hacer, pero es una cosa que ayuda bastante, ¿no? Así que eso sería para mí quizás el más importante. Desde el punto de vista de muy largo plazo, a mí me preocupa también, y es un tema que queremos hacer algo más al respecto, es todo el tema de la dependencia en combustible y el problema de cambio climático, etcétera, que yo creo que yo estoy muy viejo para preocuparme de eso, pero no sin embargo dejo de preocuparme. Así que convertir más y más el uso energético a electricidad renovable sería para mí un tema que debe ser ongoing por los próximos 30, 50 años. ¿Cuál es el estatus de la ley de gas? La ley de gas está en la Asamblea. La ley de gas es una ley, casi una ley marco, ¿no? Es una cosa bastante sencilla. Está en la Asamblea para su aprobación. La ley no tiene, lo que da asegura que haya las herramientas para que los reguladores asociados al gas, que son tanto el ASEP como la Secretaría, dependiendo de la parte del negocio, el upstream, la llegada del gas corresponde a la Secretaría, la distribución y venta corresponde a ASEP, que tengamos todas las herramientas para poderlo regular, porque en este momento la intención de regularlo está en las leyes, pero no hay suficiente detalle para poderlo hacer. Así que es una ley marco muy, muy amplia que tiene que ser reglamentada y en el reglamento se le van a poner los dientes para poder hacer el trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, de esta conversación nos quedan muchas cosas claras y algunos retos y desafíos puntuales que usted ha mencionado. El sector necesita hacer inversiones de forma oportuna, en el momento que se necesitan. Estamos obviamente frente a la transformación del sistema y la composición energética del país y también pendiente de cambios regulatorios. Agradecemos muchísimo su participación, agradecemos a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias por acompañarnos.